Déjame esperar a que se conecte. Ahí empezamos a transmitir en vivo. Claro. A ver, bueno, se me actualiza. Espera. Todavía no empieza aquí. Ahí está. Bien, bien. Comenzamos nuestra transmisión de esta tarde, de día miércoles en agosto. Comenzamos con un tema contingente, ¿cierto? Sobre el mundo mapuche, sobre el pueblo nación mapuche. Así que vamos a ir esperando a que se vaya conectando más gente. Ya vamos a ir de a poco. Les comento que tenemos un gran invitado, que es un Retrafe, que es un joyero mapuche del Guadalazquén Mapu, que el Guadalazquén Mapu es el territorio de la costa de Valdivia, y la idea es que podamos conversar sobre lo que está pasando actualmente con el mundo mapuche en la Araucanía, y también lo que está pasando en el territorio de la costa acá de Valdivia con respecto al agua. Eso por mientras. Así que les doy un saludo a todos y vamos a esperar a que se vaya conectando más gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente en un programa del colectivo Pretexto, para hablar de algo que no deja de impactarnos, lamentablemente, pero que tiene un raigambre histórico de siglos, que tiene que ver con la violencia ejercida de manera déspota, siniestra, que causa estragos en el pueblo nación mapuche. Y como decía Javier, tenemos a un gran invitado que tuvo la gentileza de querer acompañarlos y acompañarnos también en este programa para poder dar una mirada desde las venas de lo que implica el pueblo nación mapuche. Inauguramos estas invitaciones la semana pasada con nuestra compañera y querida Yossi Julián. Y nada, vamos a continuar con estos programas invitando a gente para que ventilemos un poco los rostros también, que estamos siempre los tres metidos en distintos temas, e invitar a gente ad hoc a ciertos temas también, ¿no? A ciertos saberes. Jonas. Sí, además que esto, el tema de la semana pasada y este tema, se empiezan a instalar en nuestra subjetividad a partir de, creo yo, una toma de conciencia que está emergiendo en buena parte de las personas, que nos hacen ser mucho más sensibles en temas de género, en temas de violencia hacia las diversidades, ya sea culturales, territoriales, y también de una forma de empezar a dar una lucha frente a esta especie de dominio, de hegemonía que nos viene dominando hace tanto tiempo. Y que por ese lado consideramos que a partir de los hechos ocurridos a fines de la semana pasada en la Araucanía, reaparece este tema que cada cierto tiempo emerge. Y creemos que cada vez que emerge es necesario retomarlo, es necesario conversarlo, es necesario acercarnos también a esta multiculturalidad que somos Chile, porque somos nosotros como personas, y que en cada uno de nosotros está presente esa diversidad, pero muchas veces la tratamos de esconder en falsos yo, en una falsa conciencia, pensando que somos europeos, pensando que somos de otra clase social, o sea, vivimos una fantasía que creo que todos estos temas nos revientan en la cara finalmente y nos hace pensar que contactémonos con eso de lo que estamos hechos. Estamos hechos de diversidad, estamos hechos de heridas, de cicatrices, de imperfecciones. De incompletudes. Incompletitudes, exactamente, sí. Y el programa tiene esa finalidad, o sea, ver el lado oscuro era ver esa incompletitud que nos llevaba a esos escenarios de que sabemos que está ahí, pero no lo negamos, lo rechazamos, o estas identidades culturales que tenemos en larga data, pero que también nos han hecho negarlas, nos han hecho repudiarlas muchas veces, y comprando un discurso que no es el que nos sostiene en este territorio. Claro. Nos sostenemos en este territorio a partir de una invasión,
no de lo que estaba aquí. Claro, exacto. La pregunta es cómo migramos hacia esa blancura de la piel. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cuándo la piel blanca se volvió fanatismo? Claro. ¿Cuándo la piel blanca se volvió fanatismo? ¿Cuándo el apellido Edwards se volvió fanatismo? Claro, Preponderante. Entonces me parece que ese gran efecto de la colonización, el blanqueamiento de la raza, Claro. es como que algo de ser blanco, o sea, yo no me siento blanco. No, los blancos son los europeos. ¿Te das cuenta como...? Pero sí, hay algo que Jonathan decía que me parece interesante. Tú eres moreno, incluso medio morado. Yo soy moreno, morado y morillo. ¿Ah? Moreno, morado, morillo. Y con cicatrices. ¿Ah? Claro. Y con cicatrices. Pero es como... Voy a decirte algo, ¿no? Cuando hablamos de la gente, creo que lo mencioné el programa pasado, pareciera que nosotros no participamos de esa significación. ¿Ah? Hablamos de la gente como si nosotros no fuésemos la gente. Claro. Y hablamos de la diversidad como si nosotros fuésemos enteros. ¿Ah? Enteritos. Claro. Somos enteritos. Homogéneos. ¿Ah? Homogéneos, Homogéneos, únicos. Ujú. ¿Sí? Únicos, identificables con nosotros mismos. Cacha, qué volapo. ¿Ah? Si la pregunta es ¿quién es uno? Sí. Y cuando abordamos desde las distintas violencias y las prácticas violentas que han ocurrido a lo largo de la historia de este país, lamentablemente, y la mayoría ejercida por el Ejército y Carabineros de Chile. Exacto. Así surge Carabineros. ¿Ah? Y los pacos, ¿ah? Los pacos no es un término peyorativo, existían. ¿Sí? Han causado más muertes hacia adentro del país que hacia afuera. Entonces, lo que estamos viendo es un poco lo que nos conecta con la imagen inmediata, pero que siempre ha existido. ¿Sí? Siempre ha existido. La violencia hacia aquello que es considerado diverso. A ver, ¿hasta cuándo? ¿Somos todos diversidad? ¿Sí? La pregunta es cómo fuimos colonizados por un blanqueamiento de la raza y por creernos que somos únicos. Claro. Mira, ese es un tema de racismo, ¿no? Esa es la introducción que me gustaría hacer. Creo que... De ahí se desprende el racismo. Exacto. El racismo, al menos en América Latina, ¿cierto? En nuestra región latinoamericana, el racismo comenzó fuertemente con la llegada de los españoles, ¿no? O sea, nos tenemos que remontar al siglo XV, ¿no? 1492, el año en que llegaron los españoles, ¿ya? Ahí ellos instalaron una lógica que es la lógica que se le podría llamar una lógica jerárquica, ¿no? O sea, una jerarquía donde habían superiores y habían inferiores, ¿ya? Estos sujetos que eran considerados superiores eran los mismos blancos, o sea, los que instalaron esta jerarquía eran los que se autodenominaban como superiores y todos los demás eran inferiores. Por lo tanto, había que dominarlos, ¿ya? Había que conquistarlos, ¿no? Había que colonizarlos y también había que evangelizarlos, ¿ya? Entonces la colonización incluye una multiplicidad de variables, ¿no? Incluso había que educarlos, ¿no? Entonces cuando se instala esta forma de dominio, no se instala diciendo yo soy superior, ¿no? Se instala por las armas. Las tácticas de guerra de los europeos eran tácticas que generaban espanto, ¿no? La idea era espantar y generar miedo en el otro para que el otro se sometiera y se entregara al colonizador, ¿ya? Y ojo que con esto también, tocando un poco el género, se instala el machismo también, ¿no? El machismo que nosotros conocemos es un machismo que viene con la lógica capitalista, que viene con la lógica colonizadora, que viene con la lógica eclesiástica también, ¿ya? Y una vez que se instalan, ¿no? Porque no olvidemos que los europeos traían armamentos de guerra mucho más superiores, ¿no? O sea, traían la pólvora, caballos, traían perros, ¿ya? Pero no eran mayoría, ¿te das cuenta? Exacto, no eran mayoría, no eran mayoría. Y yo comparto contigo eso de la instalación mediante las armas, o sea, del primer golpe mediante las armas, exacto. pero para que se instale de generación en generación, para que las nuevas criaturas que nazcan vengan con ese temor casi instalado, hay que hacer un ejercicio de sostén de ese poder, y eso se genera a partir de dos grandes poderes, el Estado y la Iglesia. Exacto. ¿Sí? De hecho, las primeras cartas que habían eran de curas, de frailes, ¿sí? Que habían describiendo y tergiversando, por ejemplo,
La cultura autóctona. la cultura, la Exacto. cultura originaria, que Claro. tiene que ver, por ejemplo, con la medicina que entregaba un mache. Ah, sí. Lo denigraban, Sino que eran eran brujos, brujos diabólicos. estaban poseídos, Sí, diabólicos, eso era- que tenían rasgos femeninos. Fíjate, claro. en esas puras cartas que fueron las que fueron socializando Sí, la iglesia sí. y que se fueron incorporando poco a poco en los libros de historia. Entonces, finalmente, los mapuches eran Sí, raros. claro. ¿Te das cuenta? Sí, no, ahí viene Mm. todo el tema, el apelativo del indio, ¿no? O sea, el indio fue porque los españoles creyeron que habían llegado a las Indias. Entonces el indio tiene toda una connotación negativa, ¿no? Si lo llevamos a Chile, ya voy a llevar esto a Chile para invitar prontamente a nuestro invitado, a Juan. Acá se generó una excepción, ¿no? Como dice Gabriel Salazar, acá el pueblo mapuche ha sido el único pueblo que ha logrado detener un imperio. El pueblo, los aldeanos y aldeanas, lograron detener el avance de un imperio. La comunidad. ¿No? Exacto, la comunidad logró sí. detener al Estado, ¿no? A la sociedad que se quería imponer. Mm. Y se generó un respeto, ¿no? Hacia el pueblo mapuche, donde los españoles declararon que la frontera del Imperio Español llegaba hasta el río Biobío. Del río Biobío hacia el sur era territorio mapuche, Gualmapu. El gran protagonista de la invasión al Gualmapu fue el Estado chileno, con la mal llamada, voy a hacer esto, pacificación de la Araucanía, que fue entre 1860 y 1880. Qué mentira más grande esa, Porque ¿no? eso fue una ocupación violenta Sí. a través de las armas donde ingresó el ejército, ¿no? Mm. Chileno ya. ¿Ya? El ejército chileno ingresó. Entonces acá no fueron tanto los españoles. De hecho, había mapuches que no querían a los chilenos y se aliaron con los españoles, ¿ya? Para que no entraran, ¿no? Este nuevo ejército estatal. Entonces, acá se generó una invasión, fue una invasión violenta. El pueblo mapuche perdió cerca del 90% de su territorio, ¿ya? Y acá en Valdivia, eso sí, no ingresó el ejército. Acá ya se habían desmantelado algunos tejidos comunitarios por otras razones, pero siempre desde la impronta estatal. Se habían quitado tierras, ¿ya? Y lo que pasó en este lugar fue que hubo una gran impronta de los alemanes, ¿no? Que fue lo que también generaron mucho impacto en el territorio desde donde viene Juan. Entonces, lo que ha pasado ahora últimamente es que todos fuimos testigos, todos y todas, a través de las redes sociales, de lo que pasó en Curacautín y Victoria, ¿no? Lo que pasó allí, que fue un grupo de personas no mapuche y también algunos de apellidos mapuche que se organizaron para poder desalojar una toma pacífica que estaban haciendo ciertas comunidades mapuche, ¿cierto?, de la municipalidad, porque estaban exigiendo que se respetara el convenio 169 sobre los presos políticos mapuche, ¿ya? Y hubo ahí una influencia de ciertas personas de derecha extrema, ¿no? Con asociaciones con latifundistas, para poder sacar esto y bajar el movimiento mapuche, y ha sido, yo creo, de las imágenes más tristes que han sucedido actualmente en el país, ¿no? El mismo pueblo chileno, mestizo, ¿cierto? Y también mapuches, con su apellido, diciendo el que no salta es mapuche, ¿no? Eso, son manifestaciones racistas. Entonces, con esto cierro, es que desde 1492 hasta ahora se ha mantenido una estructura exactamente igual, que ha colonizado no solamente los territorios, sino que también las mentalidades de cada uno de nosotros. ¿Ah? Entonces, por eso ahora queremos hablar sobre eso y sobre otro tema también, que es el tema del problema del agua que está ocurriendo actualmente en la costa de Valdivia, más conocido en el territorio como Guadalafquén Mapu. ¿Ya? El Guadalafquén Mapu es el nombre antiguo. Qué lindo nombre. Un nombre muy poderoso. Qué lindo nombre, poderoso, sí. Sí, del territorio de la costa de Valdivia, ¿no? Cuando los turistas vienen, ¿no? Y uno también al inicio cree que todo pasa en niebla, pero en niebla ni siquiera empieza el territorio propiamente mapuche, donde se ha mantenido la resistencia desde Los Molinos hasta por allá Curiñanco y Pilorcura, ¿no? En esta franja de este sector. ¿Ya? Entonces, eso por mi parte. No sé si alguien quiere acotar algo más antes de darle el paso a nuestro invitado. No, recibámoslo. Recibirlo más con mucho respeto, Y con agradecimiento. También saber que yo también me siento al debe en estos temas. Creo que como parte de eso de esta, no sé, mestizos que no entendemos muy bien estos problemas. Pero quiero hacerlo con respeto, con harto...
Se detuvo esto. Sí. ¿Qué está ahí? Transmite en vivo con... ¿Es tu teléfono? Sí. Anda nomás, ayúdame. No sé qué sabe Javier cómo invitar a alguien. Sí, el problema es que no lo veo. Juan, si estás por ahí, Ahí está. ¿puedes enviar la invitación? Rutray. No es. ¿No? No, aquí está. ¿Dónde? Envió una solicitud. No, se me quedó. Envía una solicitud, soy yo. Retrafe, ahí está. Ahí está. Invite a retraso. Vamos a escucharla ahí hasta acá. Venga, rico. Ahí vamos a empezar. Dice, estamos invitando a Juan para que él se pueda unir. Yo les comento aquí, desde esta posición, que Juan es retrafe, él es joyero mapuche, ya habita el territorio de la Quenche, nacido y criado ahí, y también es dirigente. Él está también liderando varios temas de defensa y también temas de todo lo que implica las ceremonias del pueblo mapuche, la Quenche, que está ahí en la costa de Valdivia. Ahí estamos, mira, a ver, estamos esperando el retraso de Huichicoy. Ojalá que se pueda sumar pronto. Retraste Huichicoy, por favor, acepte nuestra invitación a transmitir. Le voy a escribir un WhatsApp. Un WhatsApp. Sí, bueno, estos son los problemas clásicos de este tipo de transmisiones. Bueno, Juan no nos puede acompañar. Son múltiples los motivos que hacen que no esté acá con nosotros. El más evidente es la pandemia. Y eso genera ciertas dificultades técnicas que tiene una transmisión en vivo. No, la gente comprende, yo creo. Sí. Yo creo que ya comprende nuestro trabajo. Ahí está nuestro amigo. Hola, Juan. Hola. Buena, lo escuchamos también. Hola, ¿qué tal? Rodrigo por acá. Jonathan Hola. también. Súper bien. Súper bien, Juan. Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Bien. ¿Cómo va la cosa por allá? Escuchándolos. Bien. Ya, Juan, bueno, con respecto, bueno, a nuestras Instagram televidentes, Instagram videntes, o escucha Instagram, queremos, bueno, agradecerte tu invitación, tu disposición. Para nosotros acá es importante poder tener tu experiencia, tu voz directamente, desde cómo estás viviendo los últimos sucesos de lo que está pasando en la Araucanía. Si nos puedes comentar tu opinión al respecto, por favor. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, contar que esto no es muy diferente a lo que pasa en todos lados. Mi mamá igual siempre me contaba que la gente acá, como los inquilinos que tenían los alemanes principalmente, eran igual de racistas que la gente que se dejó ver este fin de semana. Entonces eso no es tan raro, lamentablemente. Acá en Valdivia, también en la costa principalmente, pasó mucho que la gente que estaba como a favor de Prochel, el viejo Prochel y el otro viejo Ambanter y otro viejo más que no me acuerdo cuál, eran como que las cosas eran de ellos, pues, y esa misma acción se repite hoy día, pues, después de, no sé, 50 años. La gente sigue igual, a pesar de la educación que hay y todo eso. Entonces, apágalo, por favor. ¿Qué pasó? ¿Te escucha mal a veces? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, Sí. estamos. Sí, ahora sí. No, estaba diciendo que la gente que participa en esto, la gente que como que le hace la cruz al mapuche, principalmente gente que tiene igual altas necesidades económicas. Entonces los dueños de los fondos y todo eso se aprovechan de eso para tener como su vasallo, digamos, una cosa así. Y el gran problema igual de esto es que siembra una ignorancia y hace pelear a la gente entre nosotros. Acá en la costa, por ejemplo, mi mamá me contaba, mi papi igual, ellos tienen más claro cómo era, porque ellos vivieron también eso mismo cuando ellos eran pequeños.
Mi mamá me contaba que venían los pacos, que siempre se han prestado para este tipo de cosas, venían con Prochel, con un viejo que era de apellido, no me acuerdo cómo era, pero era como el inquilino, el mayor, digamos, que venía Sandoval, acá. el ¿Ah? Sandoval era. Sandoval era el Sí, inquilino, sí, creo que parece. sí. Sí, sí, sí. Mm. Y hacían lo mismo, pues quemaban las rucas, porque la gente antes vivía en una ruca. Quemaban las rucas, rompían la comida que tenían y la orinaban, la destruían y después de eso los echaban y los mapuches no tenían nada que hacer y irse. ¿Qué iban a hacer si ellos llegaban con la ley, los papeles y todo eso? La gente no sabía leer. Eh, entonces también se vio lo mismo que hoy día, pues, pero verlo así como en el siglo, hoy día en el año 2020, igual es como increíble, pero bueno, ahí está y hay que hacer algo. Sí. ¿Y qué acciones se están haciendo y qué conversaciones se tienen hoy día allá donde tú vives con la gente con la que tratan estos temas? Nosotros acá tenemos igual una situación bien particular, porque hoy día nos vemos enfrentados en una lucha, digamos, que obligatoriamente nos une a toda la gente que vive acá en la costa, que es la pelea que tenemos por las inmobiliarias que han llegado acá a la costa, a Guadalajara. Hay cerca de 5 o 6 inmobiliarias que se están instalando en la punta de los cerros. Entonces nosotros, toda la gente que vive acá en la costa saca agua principalmente de los esteros y todos los afluentes de agua que vienen a caer por la lluvia. Por eso el bosque lluvioso valdiviano, ¿cierto? Los bosques atrapan el agua de la neblina, de la lluvia, en el invierno, y después durante todo el año van como entregándola en los esteros, pues y esa es el agua que toma toda la gente. Entonces las inmobiliarias hoy día están construyendo, cortando árboles, haciendo pozos, un pozo ¿cómo se dice? Por sitio, digamos, porque sitiaron toda la punta del cerro, se lo compraron, algunos lo robaron, y hoy día nos están dejando sin agua, pues. Entonces, esa necesidad que se ve ahí, a nosotros nos hace como juntarnos entre todos, mapuche y no mapuche. Hoy día tenemos ese escenario nosotros acá, pero en otras partes no tienen la necesidad, digamos, de juntarse y luchar por una cosa en común. Entonces, es fácil dividirlo en otras partes. Eso no quiere decir que también acá nosotros seamos como los favoritos de todo el mundo. También existen las iglesias evangélicas que siempre han dividido. Pero hoy día acá en la costa está como la lucha, digamos, entre, todos juntos, moros y cristianos, así que el agua le sirve a todo el mundo, no solo a los mapuches. O sea, frente a una necesidad común, aparece esta urgencia de juntarse. Por supuesto. Y en esa urgencia, ¿cómo se ven temas como culturales, tanto de los mapuches como de los no mapuches? ¿Cómo se genera un cruce ahí entre ustedes? ¿Cómo? No entiendo. Es que ahora se juntan, ¿cierto? Por el agua principalmente, pero Claro. ¿cómo las formas de entender el problema permiten como avanzar en la lucha contra estas constructoras? O sea, tampoco es tan fácil. Imagínense que nadie representa a nadie, creo yo, eso en todas partes. O nadie debería representar a otra persona, o sea, cada uno debería ser el portador de su propia voz, de su propio pensamiento, o sea, eso es lo que nos tiene mal como sociedad hoy día, cuando tenemos representantes de algo. Entonces, como llevar a cabo así como juntar todos los pensamientos, digamos, de toda la gente, igual es un poco complicado, pero en vista de la urgencia, uno igual tiene de repente que ceder algunas cosas, así como no sé, las prioridades que podríamos tener, algunas cosas igual son transables, digamos, otras no. Oye, Juan, y con respecto acá al territorio, tú nos contabas algunas cosas sobre Prochel, ¿cierto? Que él, por lo que yo tengo entendido, él fue un hijo de los que, si no me equivoco, fue Edward Prochel el que llegó primero, y uno de sus hijos, que era Carlos Prochel, se Sí, le asignaron unos terrenos en Cutipay, y de ahí él empezó
¿cierto?, a expandirse y empezó a generar un gran a debacle, ¿cierto? Empezó a quemar bosques, quemó rucas, mató gente, echaba gente. Eh, ¿qué, ¿Qué consecuencias crees tú que eso tuvo en la gente mapuche de la costa? El hecho de que hayan sido víctimas de esa violencia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Eso sigue presente? ¿Cómo lo ves? Eh, bueno, primero decir que culturalmente la gente de Lafkenche, digamos, de acá donde vivimos nosotros en Guadalafken, es gente bien respetuosa, digamos, con la mar principalmente, que es lo más importante que tenemos nosotros, por eso nos llamamos Lafkenche. Entonces eso como que genera una personalidad, obviamente, bien marcada dentro de las personas de acá de la costa. Nos hace ser bien como pacíficos, digamos, porque no hay nada más grande que la mar. El mar es cariñosa a veces, también nos puede castigar, nos da la comida, pero también nos puede matar. Entonces, como que eso genera una personalidad dentro de lo que somos los lafkenches acá en la costa, digamos. Entonces, en ese sentido, al juntarse con el Wicca, digamos, como percibir, o ¿cómo podría decir? Como a la amenaza que hacía el Wicca de quemar las rucas, de matar a la gente y todo eso, ese hostigamiento que se recibió de parte del Wicca, la gente era como más reservada, digamos, no como en otras partes, digamos. Entonces, tal vez por ese sentido, después el convertimiento obligado al cristianismo y todo eso, luego Pinochet, que también le hizo fácil el camino a Prochet y a todas las forestales en todo el Gualmapu, hizo que hoy día tengamos lamentablemente forestales y todo, que todo se haya hecho más fácil, digamos, para las empresas. Qué interesante, Juan, lo que dices, porque no quiero dejar pasar esto que mencionas, como la personalidad de la gente de la costa acá en Valdivia se va gestando, se va armando en torno a cómo viven también. ¿Ah? Tú hablas de la mar, una mar expansiva, una mar enorme, una mar que provee alimentación, pero que también puede quitar la vida. Cómo ustedes se van construyendo como seres pacíficos también. ¿Ah? Qué coincidencia hay entre el Océano Pacífico y lo pacífico, de cómo ustedes se van construyendo también como comunidad. Entonces, es tan distinto a cómo los chilenos hemos ido armando teorías respecto a cómo se construye la personalidad, y ustedes son tan claros. Por eso quiero rescatar, o sea, el territorio donde viven, este límite entre el océano, la mar, el bosque, va otorgando ciertas características que es súper difícil de comprender si es que uno no se entrega a conocer la realidad de ustedes. O sea, yo lo encuentro tan potente que no se respete los lugares sagrados o la percepción que tienen ustedes para poder convivir en paz. Es como que hubo un abuso doble. Hubo un abuso primero de acaparar las tierras, pero también como que se aprovecharon de lo pacífico que eran. En ese sentido me parece que, como tú dices, y aquí viene una pregunta también que te quisiera hacer, estoy hablando harto ahora, pero la Constitución, el marco jurídico que garantice finalmente que las leyes se cumplan y se respeten, las leyes internacionales más que las chilenas, en torno al pueblo nación mapuche, y el cambio cultural y educativo. ¿Cómo podría, Juan, detenerse la violencia sistemática e histórica de los gobiernos del Estado chileno hacia el pueblo nación mapuche? ¿Qué cosas han conversado? ¿Cómo ven una posibilidad de salida frente a esta lamentable violencia ejercida por siglos? Dije hartas cosas. Sí, déjame. Disculpa. Bueno, nosotros principalmente siempre optamos por, no sé, hoy día igual está como bien prostituido lo que voy a decir, pero suena medio facho, pero no tiene nada que ver con eso.
tiene que ver con el diálogo, con hablar, con el zungun, con el sonido que sale de adentro de uno para poder entender todo lo que pasa alrededor. Y en ese sentido, el Winca es bien sordo, no escucha eso, ni siquiera se puede escuchar sus propios pensamientos y va a escuchar, no sé, a los ñen y cosas así. Entonces, yo lo veo bien difícil, la verdad, por la vía de las leyes y cosas así. Yo personalmente y también otras personas de acá de la costa hemos viajado igual, por ejemplo, a la ONU, en lo que dice usted que tiene que ver con las leyes internacionales y cosas así. Sí, sí, claro. Y tampoco hemos recibido así como, no sé, grandes frutos, así como que ya, esto de raíz. Si no es una cosa u otra, antes viajamos por el parque eólico, hoy día no tenemos parque eólico. Pero ahora viene la inmobiliaria, o sea, siempre va a haber una cosa, y también o sea, al convenio que siempre como que recurre la gente es el convenio de la OIT, que es un convenio de la Organización del Trabajo. Entonces, no sé, como que por ahí uno como de repente espera mucho de estas instituciones cuando en realidad las cosas se tienen que hacer acá, como en la comunidad, digamos, que nuestros vecinos entiendan qué es lo que nosotros pedimos, qué es lo que luchamos, todo, y que no es una pelea en contra de ellos, digamos, es una pelea en contra del sistema. Yo creo que principalmente tiene que ser eso y como que ahí tiene que ir enfocada la lucha, digamos, al menos acá. En otras partes la gente ya sobrepasó todo esto, ya pasó por esta etapa, van en otras etapas ya tal vez más violentas, no sé, se puede ver violento, pero acaso tampoco es, no sé, la violencia que ejerce el Estado no solo hacia el mapuche, sino que en toda la población, o sea, ahora mismo, por ejemplo, se aprobó la ley de retirar el 10% de la AFP, pero ¿qué significa eso? O sea, no es violento obligar a la gente a tener la AFP, digamos, aquí me meto no solo en la parte mapuche, sino que en la población en general, digamos. Sí, claro. Hay mucha, o sea, la violencia yo creo que está, pero no es vista con los mismos ojos, depende de los actores y la gente que la ve. Entonces, como concientizar en ese sentido, creo yo. Sí. Yo creo que hoy día se vuelve tan visible el tema y nos impacta tanto porque, lo planteaba al inicio, somos más conscientes de las violencias que somos víctimas. Por eso el movimiento feminista, por eso se nos hace más presente también Tomás Sename. el Sename, claro. Y cómo eso se va haciendo más visible y cómo esa visibilidad podría ayudar a la causa que ustedes tienen. ¿Cómo creen ustedes que el que se hagan más visibles las violencias pudiese contribuir a las demandas que ustedes históricamente están presentando? Sí, concuerdo. Entonces el trabajo siempre va a ser más local, creo yo. O sea, uno tiene que ponerse a trabajar, digamos, con los mismos, digamos, lenguaje que tiene el Estado y todo eso, de leyes, demandas y cosas, pero también en paralelo uno tiene que como conversar con la gente. Esto mismo que ustedes están haciendo ahora, ¿cómo se llama esto? Live. Yo creo que también sirve como difusión, no sé, eso igual es súper importante. Y no todos los chilenos son malos, yo también veo que ustedes igual quieren aportar en algo, me imagino, porque tal vez igual tienen un deber, ustedes son profesores, ¿cierto? Entonces tienen un deber ético, moral, yo creo, de hacer esto, entonces se le agradece, pero también es como obligación de todos los chilenos, no solo de los profesores y cosas así, sino que todo el mundo debería entender de todo, nosotros estamos obligados a hablar español. Estamos obligados a meternos en el sistema. Desde niño, yo principalmente tuve que aprender a saber qué es lo que era un mapuche primero para sentirme mapuche. Porque yo tenía una vida como cualquier chileno y a todos los mapuches nos obligan a vivir así. Entonces, como que nosotros tenemos que meternos en ese sistema, entender un montón de cosas y por qué el chileno al revés no lo hace igual. Sí, Juan, buen punto tocaste. Mira, con respecto a lo que acabas de decir recién, yo creo que una de las cosas que colabora con eso es la historia, ¿no? Es la historia que nos enseñan en los colegios, ¿cierto? Cuando uno toma un libro de historia ve que los grandes imperios, ¿cierto? Son todos europeos y acá se nombra así como que acá había algunos pueblos originarios, ¿no? Como que estaban los aztecas, los mayas, los incas, ¿no? Y como que los mapuches ya fueron, ¿no? Como que fueron parte del pasado.
Y yo creo que, que la disciplina de la historia es una de las grandes colonizadoras de las mentalidades. Eh, entonces, en ese sentido, ¿qué mensaje le darías tú a la gente que nos escucha? De qué temas, por ejemplo, tanto mapuches como no mapuches, o si puede ser algo particular tanto para mapuches como para no mapuches, debemos descolonizarnos? De qué cosas debemos darnos cuenta, debemos concientizarnos sobre lo mapuche? ¿Qué crees tú que es importante, que la gente que quizás no sabe, que es ignorante de estos temas, debe saber sobre el pueblo mapuche? ¿Para qué? Para poder entender estos temas de racismo, para poder apoyar las luchas, para poder entender la violencia a la que son víctimas. Eh, bueno, principalmente, y aquí voy a hacer creo no sé si un resumen o no, porque igual estas son cosas que la gente ya sabe, le enseñan en la básica, así que no creo que sea algo nuevo lo que yo les vaya a decir. Dale nomás con toda la Simplemente que fuerza para que tienen que escuchen. tomarlo, siempre tienen que tomarlo así, creo yo. Tienen que entender que, así como también existen los gitanos, por ejemplo, gitanos y gitanas, así como existen las distintas, no sé, formas de hablar que tenemos en el norte, en el sur, en todos lados, eso es por algo. Nosotros estamos acá, los mapuches, digamos, desde mucho antes que se formara el Estado de Chile. El Estado de Chile tiene súper pocos años, Chile como país. Entonces, eso nos lleva a tener estructuras sociales, ¿cierto? Nos lleva a tener formas de vida que son diferentes, porque si bien hoy día nos parecemos bastante a los chilenos, chilenas y chilenos, nosotros tenemos, no sé si, bueno, voy a decir religión para que lo puedan entender, pero tenemos otra forma de entender el mundo, digamos. Y dentro de eso también se nos culpa porque yo creo que principalmente la gente al pedir como que nosotros veamos, no sé, pues, cuando uno pide como tierra, libre determinación y todo eso, eso le asusta al Estado porque no tiene el control, digamos. Entonces cualquier persona que está fuera del sistema siempre va a ser que esté en contra o sea, es un enemigo para el Estado. Claro. Entonces dentro de eso, ahí estamos nosotros, que lamentablemente como digamos, podríamos decir que estamos como fuera del sistema o pretendemos estar así. En ese mismo sentido, por ejemplo, nosotros, cuando yo les digo que tenemos autoridades y todo, es porque tenemos una jerarquía. Hay formas de entender la vida, el mundo, y para eso también hay personas. Dentro de eso hay personas que son bien importantes para nosotros. Hoy día, por ejemplo, hoy día mismo hay un machi que está preso. Si bien no es un machi que sea de mi comunidad, sin embargo sí es mapuche y es una persona que está presa injustamente. Entonces también se hace un llamado a apoyar o a entender igual como por qué está presa esa persona, y por qué genera tanto rechazo dentro de un grupo de otras personas, de otros chilenos. Yo creo que solamente tienen que mirar para el lado, preguntar, no sé, dentro de sus mismos amigos, su misma familia, sus mismos conocidos, siempre va a haber alguien que le explique como por qué pasan esas cosas. Un llamado también a no ser tan cerrado y a entender que no solo existe una forma de vida, sino que también existen muchas otras, y que no hay una sola forma de entender la vida, digamos, igual, salir de las burbujas. Qué sencilla, qué profunda y qué cierta también la forma, Juan, de plantear la manera de convivir con los demás. ¿Ah? Es como, me llega a mí mucho lo que tú dices, ¿ah? Y cómo lo dices también, es como tan evidente el tema del respeto, el tema de las diferencias, que nosotros tuvimos que llegar al estallido social sabiendo que veníamos pasándola mal hace años, en distintos campos, bajos sueldos, pensiones indignas, ver morir a los viejos de manera degradante, la diferencia económica brutal que causa estragos en unos y no en otros. Tuvimos que llegar al 18 de octubre
para que desde esa lamentable situación de violencia sistemática nos diéramos cuenta que esto que tú mencionas, ¿ah? Si bien el Machi, te refieres al Machi Celestino Córdoba, ¿verdad? Sí, Claro, si bien no es de tu comunidad, pero se siente como parte de alguien que está sufriendo y la está pasando mal, que es muy similar a lo que ocurre con las mujeres, ¿sí? Claro, Una empatía ahí. tocan a una y tocan a todas, pero no solo empatía, sino que hay algo que las une también. Que eso, fíjate que nosotros lo sentimos a partir del estallido, ¿sí? Pero es tan natural como lo cuentas tú, cómo funciona en el pueblo mapuche, el pueblo nación mapuche, las comunidades mapuche, que me quedó dando vuelta algo que dijiste y quizás podríamos entrar un poquito esto de la voz interior. ¿Sombún? ¿Cómo se llama? Subun. Tubún, sí. Como que me quedé pensando en eso, que esa voz interior ni siquiera es de uno, es como que nos une a los demás también. No sé si podría explicar un poquito más de qué trata esa voz interior. Que yo como psicólogo y psicoanalista me hace mucho sentido de cómo funciona el inconsciente también, ¿eh? Como que hay algo que nos une transgeneracionalmente. ¿De qué trataría esa voz? Nuevamente dije varias cosas. ¿Eh? Pero sintetizaste la última pregunta. Sí, ¿de qué trata esa voz, ese espíritu, esa voz interior? eh, no sé si se puede explicar. Bueno, Sí, los claro. mapuches siempre nacemos con varias cualidades, digamos. Y Mm. tenemos también un llamado, todas las personas. Todos estamos aquí por algo. Eh, y en algún momento, si uno no hace lo que, no sé, a uno le entregaron una inteligencia específica, le entregaron un cuerpo específico para hacer algo específico, y uno como en la vida mapuche, digamos, tiene que entender qué es eso. Eh, y para eso, por ejemplo, a ver un ejemplo. Yo hago joyas, principalmente, Ajá. pero hago un montón de otras cosas. Pero por lo que yo principalmente la gente me conoce y todo es porque yo hago joyas. Y eso no es algo que uno lo haga porque le guste nomás. Eso se hace porque a uno le entregan así como en los sueños, le entregan como las habilidades manuales, digamos, la facilidad. Uno tiene todo para eso. Así para todo, así para la gente que es buena para conversar, para hablar, para dialogar, digamos. Hay otra gente que entiende los sueños, hay otra gente que es buena para cocinar, y distintas cosas. O sea, todo lo que está dentro de una sociedad, digamos, todo se entrega así como ya premeditado. Cuando uno no hace lo que ese llamado tiene, se enferma. Se empieza a poner triste, principalmente, y muchas otras cosas. Entonces, hoy día yo digo que la gente de los chilenos no escuchan ese llamado porque no le hacen caso a eso, porque no solo los mapuches estamos llamados como a eso, digamos. Toda la gente nace con un propósito en la vida y eso no es ningún misterio. O sea, como mucha cultura del mundo, no es nada hippie, una cosa así, es como que obvio que es así, por algo no está así. Entonces, a esto me refiero yo cuando los chilenas y chilenos no hacen caso a los llamados que tienen. Y después entonces se estresan y ahí empiezan con las enfermedades, somatizan, no, sí, somatiza, Sí, claro. y vienen los cánceres y cosas así. Ustedes que son psicólogos deberían, igual, yo creo que entienden lo que estoy diciendo, ¿cierto? Más o menos para Sí, dónde claro. voy. Sí, Entonces, sí. a esto me refiero yo cuando la gente chilena no le hace caso a este llamado, digamos. Eso es lo que quise tratar de decir. Sí, completamente. Y Juan, ¿y cómo se va? Puede ser que es difícil de explicar, me imagino, porque es un saber que está muy intuitivo y muy instalado desde que ustedes nacen, y de las conversaciones que se dan, no solamente entre personas, sino también con los otros seres. Eh, eh, ¿Cómo son esos diálogos? ¿Cómo tú te diste cuenta de ese llamado a hacer joyas o hablar? ¿Cómo te fuiste dando cuenta que la versión occidental, la versión chilena de ser persona, no calzaba y no te hacía feliz, pero sí eh, la cultura mapuche, tus raíces, tu historia, tu familia? ¿Cómo hiciste
te reencontraste? Eh, no sé, como todas las cosas cuando uno se reencuentra, pues el resto, lo que está anexo, como que ya no te llena, en fin, ya después tienes que dejar de hacerlo, así de fácil. Corta, precisa, Eh, claro. También, por ejemplo, yo decido que principalmente hago joyas, pero acá en la costa donde yo vivo y así como siguiendo con las personalidades, como hablamos delante, como que toda la gente hace de todo acá. No es que, por ejemplo, mi abuela también era el jefe, esa es la partera, pero ella no era partera, así como que se ganaba la vida en eso, sino que había que hacer un montón de cosas y cuando había que ayudar a alguien, bueno, entonces le pedían ayuda y ella iba y ayudaba. Mi abuelo, por ejemplo, también, ahora que estamos así como con los roles de género y todas esas cosas, él sabía tejer, tejía igual, ayudaba a mi abuela a tejer, hacía botes, hacía carpetas, sembraba, entonces como que igual uno hace muchas cosas, pero porque antes me imagino era más difícil, por ejemplo, no sé, ya necesito un vaso, ya tengo que ir a comprarlo, ¿no? Pues así acá, la gente va a buscar la greda y todo tiene ese conocimiento. Entonces, no es que yo me defina solamente como una cosa, pues. Entonces, como que igual uno hace hartas cosas. Y dentro de eso también es como, digamos, como entender la naturaleza nomás, pues como acá en la costa están así, tan variada, uno igual tiene que ser así. Juan, una consulta y dentro de lo que tú planteas de como que en el fondo cada uno trae dones, ¿no? Y que en el fondo uno tiene que concientizarse sobre esos dones. Y también tú la nombraste la naturaleza. ¿Tú crees que estar en contacto con la naturaleza facilita que las personas nos conectemos con esa voz interior? ¿Cómo? Perdón. Que eso que tú crees que el estar en contacto con la naturaleza facilita que uno esté en contacto con esa voz interior. ¿Por qué te lo pregunto? Porque generalmente ahora todos vivimos apiñados en ciudades, ¿no? Donde estamos cortados con la conexión con la naturaleza. Entonces, el lugar donde vives tú, ¿cierto? Tú ves la mar, tú sientes el viento, las tormentas, mucho más directamente, puedes caminar por los bosques. ¿Crees que esa experiencia de estar en la naturaleza facilita ese contacto con la voz interior? Ah, sí, 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 sí. Sí, y eso mismo también, por ejemplo, es lo que pide el Machi que está preso, el Machi Celestino, que, por ejemplo, él tiene un llamado, él también, lo mismo que le estaba explicando recién, tiene un llamado a hacer Machi, a hacer la buena, a hacer el LAN, a consejo, a hacer remedio, a hacer aconsejar a la gente, cosas así. Y la energía que él toma, como la fortaleza que tiene, digamos, es estar en contacto con la naturaleza. Y en ese sentido, para fortalecerse, él tiene que estar en su casa, en el lugar donde lo dejaron para que viva, el lugar que le entregaron, el lugar que le dieron, donde él tiene sus lugares sagrados, donde hace su trabajo y cosas así. Entonces lo que se pide hoy día es que él vuelva ahí a recargarse de energía y bueno, después que pase lo que... Lo Que tenga principal que es pasar. que esté libre, pero digamos como para entender que la gente necesita como conectarse, como dice Javier, es porque tiene que volver a su casa para reconectarse también. Interesante, o sea, en el fondo también la lucha del pueblo nación mapuche, en el fondo también es una lucha que nos puede, o sea, de alguna forma, o sea, que nos enriquecería a todos nosotros, digo, nos enriquecería internamente, porque si el capitalismo, ¿cierto?, con el colonialismo lo que hacen es avanzar y destruir la naturaleza y someter a las personas a mundos esclavizados en lo económico, en lo político, en una infinidad de cosas, de alguna forma ustedes, como están defendiendo la MAPU, ¿cierto? Están defendiendo la tierra con sus cuatro elementos, de alguna forma están también diciendo que tenemos que estar más en conexión con la naturaleza y cuidar el planeta, porque si no, vamos todos a estar desconectados, vamos a estar alienados, estresados, muertos por estas enfermedades que dices tú, que creo que es muy potente lo que dices, o sea, si uno no se conecta con su ser interior, te enfermas, ¿cierto? Eso en psicología se llama lo psicosomático, ¿cierto? Es cuando una persona por razones psicológicas hace que su cuerpo se enferme, su cuerpo se manifiesta, ¿no? A través de distintos síntomas. Entonces, me parece súper importante eso, ¿no? De que en
en el fondo las personas que no entienden o que no apoyan al pueblo mapuche, de alguna forma están apoyando la destrucción, ¿cierto?, de la naturaleza y del planeta. Claro, pero eso que dices tú, Javier, eso como que yo nunca lo había pensado así, porque tal vez tú lo ves así como, tú lo ves así como de lo que tú eres, obvio, porque Exacto, con claro, todo tu desde mi historia, con posición. todo lo que tú eres, claro, toda tu mochila cultural, como se decía, Claro, tú lo ves así, pero nosotros no estamos defendiendo el planeta porque todos viven. Nosotros simplemente exacto, estamos respetando a la naturaleza como tiene que ser. exacto. Estamos tratando de que no se pasen a llevar, no sé, los ñen que hay en cada lugar, porque cada lugar tiene un espíritu protector. Está el ñen Lafken, que es el ñen Lafken Kuché, ñen Lafken Fuchá, que es de la mar. Está el ñen Mapun Kuché, ñen Mapun Fuchá, que es de la tierra. Ñen Ko Kuché, ñen Ko Fuchá, que viene a ser del agua. Todo eso tiene ciclos naturales, la misma agua. Ustedes saben que el agua, esto ya es científico, no está en hippie. La misma agua que nosotros hemos tomado, la misma agua que nosotros orinamos, todo es la misma agua que ha estado toda la vida en el planeta. Entonces, como que obviamente pues, son ciclos. Cuando esos ciclos se cortan, cuando estos ciclos ya no siguen, ahí es cuando empiezan también los problemas, porque nosotros estaríamos transgrediendo. Entonces, también eso es lo que nosotros nos cuidamos de no hacer, digamos. Estaba pensando, ahora que como que escucho con más distancia todo lo que hemos ido conversando y también con más cercanía, que el gran ají en el culo, el gran ají en el culo al Estado chileno tiene que ver justamente, a propósito de la resistencia mapuche, es que, de acuerdo a lo que dice Juan, va en contra de la lógica capitalista. ¿Te das cuenta? Es como que en la filosofía, en el pensamiento, en el saber, en la cosmovisión del pueblo-nación mapuche, hay algo que no es capitalizable. ¿Ah? La relación con la naturaleza, la relación con los hermanos, las hermanas, esto que tú llamas el dinamismo que pusiste como ejemplo ahí, a este hombre que hacía, que tejía, que cocinaba, que araba, que cultivaba la tierra, que no iba a comprar al supermercado el vaso, sino que lo fabricaba. O sea, eso justamente, por eso ponía el ejemplo muy chileno de ají en el culo, ¿sí? Como al, le da el corazón del capitalismo. Es como decir finalmente, lo mapuche no tiene nada que ver con la capitalización de la tierra, con enriquecerse, con ponerle un valor agregado a las cosas que uno hace. Uno las hace, si bien te entiendo y me quedo con eso, porque está en la esencia de uno hacerlo, hay un contacto con eso, hay una relación, hay una revelación, finalmente. Tú lo dijiste de manera bien certera y bien simple también, que tuviste que darte cuenta que eras mapuche porque vivías como un chileno más. Imagínate lo que queda para nosotros. O sea, nuestra descolonización es potente también, a propósito de poder mirarnos y saber y hacerle caso y no mentirnos tanto acerca de lo que queremos, ¿sí? Me dejas con un tremendo desafío también personal y a propósito de la medicina que yo desarrollo, que tiene que ver con atender a personas que a veces no la pasan tan bien. Y por eso te doy las gracias, Juan, por compartir tu saber. ¿Eh? Muchas gracias. Vamos a estar cerrando ya. Sí, 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 ya nos quedan poquitos minutos, solamente nos quedan 5 minutos para terminar esta transmisión que se nos pasó volando, Juan. La verdad que ha sido un gusto conocerte. Hay muchas, te lleno preguntas para poder seguir conversando contigo. La verdad es que estoy muy sorprendido por la simplicidad con la que explicas cosas tan complicadas. Que en nuestra falta de cultura, que decimos, bueno, porque yo siento que no tenemos una cultura, sino que estamos culturizados por el capitalismo. Nos ha hecho estar tan desarraigados, yo me siento sin raíces incluso, tan desarraigados, que no tenemos estos elementos que tú tan claramente los esbozas y, y siento una especie de envidia hacia
hacia lo que ustedes tienen. Envidioso. Sí, de verdad. Sí. Así que ha sido todo un descubrimiento para mí. La verdad es que tuve amigos mapuches, pero que vivían muy como chilenos y estaban muy desarraigados de sus costumbres. Entonces no me pude hacer una idea muy bonita de la cultura. Bien, Yo creo que, bueno, Juan, perdón, yo no, creo que sigue la nomás, Juan, dale, gente, dale. la chilena y chilenos no están tan mal. Yo creo que tienen que entender cosas nomás, porque, por ejemplo, aquí dicen que no tienen cultura los chilenos y todo, al menos hay comida típica, en Estados Unidos no tienen comida típica. Así que empiecen por ahí. Y la forma de alimentarse tiene que ver con la vida que lleva uno. Así que igual eso es importante. Empiecen por ahí, tal vez. Sí, sí, exacto. Yo creo que has tocado varios puntos potentes, Juan. ¿Ah? La alimentación como Claro, medicina. exacto. Claro, o sea, la alimentación mapuche también, hay toda una medicina mapuche también, ¿cierto? Que son los que la llevan los machis, las machis, también la huentuchefe, ¿cierto? Que de alguna forma yo creo que muchos chilenos y chilenas se empiezan a contactar con la cultura mapuche cuando no encuentran respuesta en su propia cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, en términos de medicina, ¿no? Cuando ya la medicina alópata falla, de hecho hay unos comentarios ahí que dicen que se sanaron de un cáncer a puro palo negro porque visitaron a un mapuche que les recetó eso. Entonces, creo que es muy potente también todas esas tradiciones ancestrales que tienen ustedes como pueblo y que nosotros los chilenos de alguna forma estamos desarraigados, ¿no? Porque somos mestizos que provenimos de una mezcla, ¿no? Y nadie sabe bien de dónde viene. Tú bien lo nombrabas al inicio, tú tienes una conexión bien fuerte con tu ancestro, ¿cierto? Entonces, muchos de tus aprendizajes vienen de ahí. Y claro, y para nosotros también como panel es lamentable ver todas estas transgresiones que se están haciendo. ¿Ya? Así que bueno, queremos que cuentes con nosotros, cualquier mensaje, cualquier cosa, puedes contar con esta plataforma para poder también comunicar algo que esté pasando, que tú consideres que te podamos ayudar en eso o en otra cosa. Y ya para ir cerrando, nos gustaría saber si tienes algún mensaje o algo para que se te haya quedado en el tintero, algo que te gustaría transmitir también. Eh, que si bien, bueno, no sé, igual hay tantas cosas que decir, pero tal vez, si bien el llamado es como a conocer y a aprender de los mapuches y todo, tampoco que se vea así como que uno tiene la razón, porque pasa eso igual con mucha gente, pues como que lo endiosan así, y eso tampoco es bueno, tampoco caer en ese extremo. Y decir que nosotros también no somos tan diferentes a cualquier pueblo originario del mundo, entonces como que en todas partes la gente se conecta con la naturaleza y eso es bien importante. eh, y bueno, si lo quieren ver así, también es sanador para ustedes que trabajan con eso, esas cosas así. Y eso, agradecer igual que me hayan invitado a este conversatorio y bueno, Gracias. igual trataremos de tomarle la palabra si necesitamos algo. Dale, muchas gracias. Gracias a ti por estar. Sí, muchas Ya, gracias. pues, Juan, gracias Peñi. Estamos en contacto entonces. Saludos a la familia allá. Ya, bueno, Bueno, Gracias. y gracias a la gente chao. que nos siguió también. Pues, gracias a Sí. todos, gracias a sus comentarios. Un abrazo grande. Nos estamos viendo. Sí, cualquier cosa nos dejan sus comentarios. Acá esta grabación queda después en Instagram para que nos hagan sus comentarios si les interesaría que invitáramos a otra gente, otros temas que les gustaría que abordásemos. Por favor, hagan los comentarios. Nosotros estamos siguiendo nuestras intuiciones, pero también nos gustaría tener otras claves, sobre todo de la gente que nos sigue con más habituales, que nos diga qué otros temas les gustaría abordar. Si tienen el WhatsApp, si tienen nuestros correos, escríbanos también. Si nos llaman por teléfono, si vienen a la casa o a los hogares, vengan con mascarilla, los vamos a recibir. ¿Sí? Háganos saber, armemos comunidad. En eso estamos. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Gracias. Agraciardas.